Entonces, vamos a decir, ¿me recuerdas su nombre? Qué pena. Juan Esteban. Vamos a decir que Juan Esteban está vendiendo 20 millones de pesos en celulares, en computadores, en lo que sea al mes. Que el costo de esos productos son 14 millones de pesos y que a él le quedan 6 millones de pesos. Vamos a hacer esa suposición. Entonces, ese es el ejemplo que traemos. Entonces, él pregunta, bueno, ¿sigo como persona natural o empiezo como persona jurídica? Hay algunos impuestos que casi que son independientes a si soy persona natural o persona jurídica, como es el tema del IVA, ¿sí? El IVA, por ejemplo, depende, pues, es un poco relativo, pero si yo supero unos topes, así sea persona natural, tengo que empezar a facturar IVA, ¿cierto? Entonces no es un factor de decisión. Al final no importa si soy persona natural o persona jurídica. Por eso lo saco y no lo analizo acá en este escenario. Entonces, bueno, principales diferencias de ser persona natural o de ser persona jurídica. Al ser persona natural, yo estoy obligado a cotizar a Seguridad Social sobre la utilidad que tengo en mi negocio como independiente, ¿cierto? Que es un costo importante. Entiendo que por aquí hay algunos profes, si algunos de ellos trabajan por prestación de servicios, también cotizan su seguridad social como independientes. Es un costo importante que no tengo en la persona jurídica directamente. Si yo facturo por medio de una empresa, pues la DIAN no me obliga a mí a cotizar a Seguridad Social. Ya luego, si saco salarios o algo así, pues me tocaría cotizar a Seguridad Social. Pero es una de las diferencias principales o de las que más se queja el pequeño emprendedor cuando empieza. Es, bueno, yo como persona natural tengo que empezar a cotizar a Seguridad Social, así no crean la pensión, así nunca utilice el sistema de salud, ni nada por el estilo, tengo que hacerlo. Y pues la cotización sobre el mínimo está sobre 400.000 pesos, que a pesar de no ser un monto tan alto, cuando uno está empezando, pues todo es plata y le afecta. En las obligaciones fiscales, la persona natural tiene que presentar declaración de renta anual, la persona jurídica también tiene que presentar declaración de renta anual. En términos de ICA, pues también, así yo sea persona natural, si tengo un local físico o algo así, tengo que registrarme ante la Cámara de Comercio y pagar ICA con persona natural o con persona jurídica. Pero hay una diferencia principal entre las dos y es que a no ser que yo tenga un patrimonio muy grande, acá como persona natural, más de 1.200 millones de pesos más o menos, yo no tengo que aplicar retenciones como persona natural. Eso a mí me baja una carga administrativa importante. Eso no es un costo porque al final es un menor valor que yo le cobro a mis proveedores, pero no tengo que presentar retenciones. Entonces, esa es una diferencia también importante. Acá está un poquito resumido el tema de las obligaciones que una empresa tendría, una empresa de comercio como esta tendría al año. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer 3 declaraciones de IVA cuatrimestrales, entendiendo que vende eso al año. Tendría que hacer una declaración de renta anual y una declaración de ICA. Esas serían las obligaciones iniciales en términos tributarios que tendría la persona natural si lo hace así. Como empresa se complica un poquito más la cosa porque tiene que hacer las mismas declaraciones, pero adicionalmente va a tener que hacer 12 declaraciones de retención en la fuente y 6 declaraciones de retención de ICA, que es básicamente el tema de retenciones que se agrega, ¿sí? Esto pues puede tener ciertas variaciones dependiendo del contexto y del caso específico. Por ejemplo, si no estamos hablando de comercio, sino de un restaurante, entonces no va a liquidar el IVA, sino un impuesto que se llama impuesto al consumo. Hay ciertas variaciones, pero en términos generales, ese es el ejemplo. Acá hago un cuadro comparativo tratando de pues, ver las diferencias principales entre las dos. Entonces, aquí hay una utilidad final que yo planteaba, entendiendo que en la persona jurídica hay un mayor costo administrativo, entonces le ponía yo que los honorarios contables o administrativos fueran superiores, que cobraran 1.500.000 pesos por todo el trámite de la empresa y que acá le cobraran 1.000.000 de pesos. Esto obviamente es relativo, depende de con quién lo hagan y cómo lo hagan, pero pues el otro costo que está acá es la cotización a Seguridad Social, que no teníamos en la persona jurídica. Entonces, pues la utilidad variaría, por ejemplo, en ese ejemplo en 100.000 pesos, pero digamos que está como equitativo en términos de tomar la decisión. Yo vería la decisión en las otras variables. Entonces, la seguridad social, la persona natural tiene que cotizarla. La persona jurídica, pues no está obligado el socio a cotizar por estar facturando por la empresa. Las obligaciones tributarias son las mismas. En la persona jurídica tiene que hacer retenciones. Se le agrega ese trámite administrativo. Por eso mismo los costos y los gastos administrativos son un poco mayores como persona jurídica. Ahora, hay un tema de la responsabilidad patrimonial que es importante.
es otro de los factores decisorios al momento de emprender como persona natural o como persona jurídica. Si ustedes hacen una empresa, la empresa como tal, pues responde por sus obligaciones tributarias, financieras, sus créditos, bueno, con todo lo que acarrea la empresa. Y la empresa tiene un patrimonio y los socios tienen otro patrimonio que es independiente a esa empresa. Entonces, si la empresa se quiebra, la empresa responde con sus activos, hasta donde leen sus activos, por las deudas que tenga. Mientras que si la persona natural se quiebra, pues responde con todo lo que tenga, ¿sí? Esa es una diferencia también importante a tener en cuenta cuando yo creo empresa como persona natural o como persona jurídica. Como persona jurídica me blindo mi patrimonio personal, básicamente, ¿sí? Yo creo la empresa, facturo por la empresa. Si la empresa quiebra, hay varias cosas, insolvencia, reestructuración, bueno, hay varias cosas que yo puedo hacer ahí, pero las hace la empresa. No tengo que responder con mi patrimonio personal por esas obligaciones. Pero eso también trae una desventaja, sobre todo al inicio, en la experiencia que tenemos en el cupo crediticio. Cuando yo estoy empezando, es mucho más fácil que me den un préstamo a mí, como persona natural, porque la empresa, cuando yo apenas la creo, pues precisamente por esa responsabilidad, el banco la ve con un mayor riesgo de que esta persona me saca un crédito a mí, pide un préstamo y simplemente se va y pues no me responde, ¿cierto? Declara insolvencia o lo que sea y no me responde. Entonces, en promedio, a las empresas que nosotros asesoramos, después de creada la empresa y de que empiecen a facturar, mínimo, tiene que pasar un año en el que tienen movimiento, en el que facturan, en el que se pueden presentar por lo menos 2 cortes de estados financieros para que los bancos puedan empezar a prestarles así sea poquito. Antes de eso es casi imposible que un banco les preste. Entonces, en el cupo crediticio, al inicio sí es mejor ser persona natural. Pero ¿qué pasa? Luego de que me dan el primer crédito como empresa y ya yo empiezo a adquirir un historial crediticio, pues al yo tener una empresa que factura constantemente, ya cambia la ecuación y se vuelve más fácil que me den crédito a la empresa, incluso mucho más grandes, porque pues entienden que la empresa es una unidad productiva que puede generar la plata para pagar los impuestos. Entonces, estas serían las principales diferencias que nosotros hemos visto que se les han presentado precisamente a los emprendedores en los que hemos asesorado para ver si toman la opción de persona natural o de persona jurídica. Pero hay otra importantísima, porque hay una diferencia importante en los impuestos, solamente siendo parte del régimen ordinario como persona jurídica y natural. Entonces, la persona natural se rige por esta tablita. Es una tabla progresiva, ¿sí? Entonces, depende, ahí pues no se alcanza a ver muy bien, pero se la resumo. Estos son VTs, que es la unidad de valor tributario, esto cambia año a año, y depende de mi utilidad, en el rango en el que se ubique, yo pago un impuesto. Entonces, como vemos, el primer porcentaje de impuesto está en 19%, bueno, el primero es 0% si mi utilidad es menos de 1.090, luego 19, 28 y el máximo es 39%, ¿sí? En la empresa es una sola tarifa, 35% sobre la utilidad, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta porque es una diferencia importante, ¿sí? Dependiendo de mis utilidades, en muy pocos casos se va a pagar más como persona natural, porque a pesar de que aquí hay un 39% y un 37%, en la ecuación uno le resta a esa utilidad que le da unas VTs por ley, y es bien difícil. Entonces, en términos generales, como persona natural tributa menos en este impuesto, que es el impuesto de renta, tributa menos. Ahora bien, esto no quiere decir que necesariamente pues yo no me pueda constituir como empresa o que sea una limitante una vez para yo decir, oiga, me voy a constituir como empresa. Ustedes pueden hacer como proyecciones de cuando vayan a hacer su emprendimiento o lo piensen sacar, de esos rangos estimados de utilidad que se van a tener para también tratar de evaluar cuánto sería la tributación, pero hace más o menos, bueno, tengo la fecha exacta, hace más o menos unos 3, 4 años salió algo que se llama régimen simple de tributación, a lo que pueden aplicar tanto personas naturales como personas jurídicas, que a nosotros por lo menos nos ha servido mucho, a muchos de nuestros clientes les ha servido mucho, porque sobre todo para los pequeños emprendedores que no tienen una facturación muy alta, primero les simplifica mucho la vida y segundo la tasa de tributación es muchísimo más baja. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este régimen simple de tributación? En el régimen simple de tributación,
el valor sobre el cual yo liquido el tributo cambia. Acá yo calculo mi utilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo acá tenía un ejemplo en el que hay una utilidad anual de 72 millones, aquí fue que quedó mal el 4, era un signo pesos, pero hay una utilidad anual de 72 millones. Entonces, en 72 millones está ubicado acá, en este de 19. 72 millones son 1.446 UETs. 72 millones, que son los 6 millones que dijimos que se ganaba mensual, ¿no? Entonces, que se gana 6 millones mensual, me da 72 al año. Me queda acá, y quedándome esos 72 millones acá, me toca pagar de impuesto de renta esto, 3.368.000. Si yo hago la multiplicación por el 35%, me da 25.200.000. O sea, hay una diferencia muy grande, ¿no? Estamos hablando de que es 8 veces más o menos, exactamente. Entonces, pues, hay una diferencia abismal. Ahí de entrada uno dice, no, pues yo sigo como persona natural porque pues yo no le voy a pagar 8 veces más de impuesto de renta al Estado. Y esta era una de las principales barreras para formalizar a las personas cuando nosotros los asesoramos, porque pues claro, uno mostraba todas las variables y decían acá, no, pero pues yo cómo voy a pagar 8 veces más por el impuesto. Cuando salió este régimen, la verdad fue, a mi concepto, un acierto del gobierno porque logró facilitar mucho esa transición a la formalización, porque yo ya podía tributar de una forma distinta. Entonces acá no importan mis utilidades. Acá no importa si yo me gano 6, me gano 1 o me gano de los 20 que estoy vendiendo 18. Porque acá se tributa sobre los ingresos, ¿sí? Entonces hay unos porcentajes definidos dependiendo de mi rango de ingresos anuales, también están dados en VTs, y yo tributo sobre ese porcentaje. Entonces hay dos variables, el rango de mis ingresos anuales y la actividad que yo desarrolle. De acuerdo a la actividad en la que yo esté, hay unos grupos, ¿no? Entonces en total son 5 grupos. El grupo 1 es tiendas pequeñas y mini mercados, pero entonces es mucho más fácil explicarle al emprendedor, oiga, usted de cada millón de pesos que venda, saque 12.000 pesos que le va a pagar al Estado. Y no se hace tanto, ¿sí? O sea, no se ve, o a nosotros nos pasó, ya no se ve como los 20 millones de pesos que veíamos atrás, sino acá se ve 1,2% es lo que usted le va a pagar al Estado. Y este 1,2% tiene otra característica importante, que estos porcentajes que están acá incluyen 2 impuestos. La renta, que en este régimen no se llama renta, sino se llama impuesto simple, pero es lo mismo, la renta, y el ICA, ¿cierto? Entonces ya estoy pagando yo 2 impuestos con esto, que es el impuesto distrital y el impuesto nacional. Entonces este también se vuelve una muy buena forma de formalizarme. Aquí pues depende de la categoría en la que yo esté. Entonces aquí, bueno, tiendas pequeñas, mi mercado, por ejemplo, la actividad comercial estaría acá, en la categoría 2, que es en la que más actividades se agrupa, porque básicamente es todo lo que no esté en las otras, la 2. La 3, que aquí hay algo curioso y es que ustedes ven unos, y a mí me parecen altos, es los porcentajes más altos y estos son nuestros servicios, por ejemplo, mis servicios como contador, los servicios de los profesionales en general de consultoría, en los que básicamente predomina el valor intelectual sobre el valor material y son porcentajes muy altos. Uno dice el 14,5% del ingreso total, ya solo un porcentaje pues exagerado, ¿no? Esto pues es en el rango más alto, pero es un porcentaje muy alto. O sea que a mí, si yo me gano 10 millones, me toca darle de 1 a 1.400.000 a la DIAN, es mucho. Pero, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Que este régimen simple de tributación tiene como su objetivo es incentivar la formalización, tiene un tema bien interesante y es que yo del impuesto que me da aquí al calcularlo, puedo descontar directamente todo lo que pague la empresa en pensión de la nómina. Entonces, una empresa que tenga una nómina grande, pues tiene un descuento grande. Esto está tan alto porque el costo principal de estas empresas es la nómina. Sí, o sea, una empresa de consultoría, de servicios profesionales, pues más que todo tiene nómina. No tiene casi nada más. Entonces, pues se espera que su costo en pensiones sea alto y pueda descontarlo. Dime. Para personas naturales, por ejemplo. Es igual. Pero no podía descontar, por ejemplo. Sí, La mira. nómina porque. Sí, como persona natural tú puedes descontar lo que tú pagas como independiente
¿cierto? Y también puedes descontar, pues si tú tienes nómina, ¿no? Tú como persona natural puedes contratar a personas y que tú seas la empleadora, no necesariamente tiene que haber una empresa. Entonces, tú tienes un emprendimiento y digamos tienes 5 personas a cargo. Lo que le pagas por pensión a esas 5 personas lo puedes descontar directamente de lo que te da pues el impuesto según la tabla. La tabla funciona igual, exactamente igual, aquí no hay distinción de persona natural o persona jurídica, ¿sí? Entonces, esto sirvió mucho para la formalización, como les digo, temas como el reciclaje. Nosotros tenemos, por ejemplo, algunos clientes que son chatarrerías, donde compran chatarras. Esta gente es muy aversa a la tributación y todo este tema, porque, pues, entre otras cosas, manejan mucho efectivo que hace que puedan, pues, digamos que no estar registrados en ningún lado. Pero pues con este tipo de cosas es mucho más fácil hacerles entender que pues hay beneficios por estar formalizado. Yo facturando electrónicamente puedo pues reconocer esos ingresos, legalizarlos de una mejor forma, obtener créditos de una forma mucho más sencilla. Bueno, hay muchos beneficios. Entonces, pues bueno, una tasa del 1,62% y es mucho más fácil de digerir, ¿sí? No hay tanto de todos estos costos y gastos deducibles, sino ya, usted vendió 1.000.000 de pesos y el 1,62% le toca pagar. Sí. Y en cuanto a periodicidad que estábamos hablando entre persona natural y persona jurídica, y en términos de tributaciones, ¿cambia o no? Ok. Este régimen de tributación tiene unas cosas que llaman anticipos bimestrales, ¿sí? Entonces, cada 2 meses hay que presentar un anticipo, que no es una declaración en sí, es simplemente un anticipo del impuesto. Y se presenta una declaración anual en este régimen. Perdón, o sea, si es un artículo o producto, una actividad grabada con IVA, son 2. Una declaración anual consolidada de IVA y otra declaración anual consolidada de simple e ICA, que es los 2 impuestos que se declaran con esta tarifa. Entonces son 2 declaraciones al año. Entonces, a eso iba también. Este régimen no está obligado a hacer retenciones. Entonces también facilita mucho la cosa, porque así yo sea una persona jurídica, no tengo que hacer retenciones, porque como estoy en el régimen simple de tributación, y pues una de las características que tiene también es tratar de facilitar la cosa, entonces no se hacen retenciones. También facilita mucho el trámite administrativo. Es un régimen que yo recomiendo mucho, pero que también hay que tratar con cuidado. ¿Por qué? Hay empresas o personas que manejan un margen muy pequeño. Entonces son sobre todo empresas que se mueven en términos de volumen y demás. Entonces hay sectores específicos, o nosotros lo hemos visto así de la economía, que tienen un margen muy pequeño. Nosotros, por ejemplo, asesoramos a una empresa que sacrifica aves, pollos, ¿sí? para asaderos. Su cliente principal son asaderos. Entonces, con ellos hicimos el análisis, pero ese es un negocio de volumen, ¿sí? Que le ganan como un 4 o 5%, o sea, un porcentaje muy pequeñito a cada pollo, pero son muchos pollos, ¿cierto? Es un negocio de volumen. Es como la rentabilidad es tan bajita, a ellos ese 35% les representaba menos que estos porcentajes del ingreso. Entonces sí hay que hacer igual el cálculo, siempre no confiarse de que este es el mejor, porque pues en algunos casos puede no ser el mejor. Pero bueno, entonces ahí está el régimen simple. Hay un Excel que yo traje, ese Excel está en la DIAN, uno lo puede bajar, ella lo pone. ¿Ahí pueden ver algo? Sí, se ve azul. Bueno, es que no se puede ver muy bien. Esto no me deja... Bueno, ustedes van a hacer un acto de confianza en que, bueno, este Excel se puede conseguir en la DIAN. Igual la idea es nosotros enviárselos a todos los participantes. Ahorita hacemos un formulario para que porfa... no me deja agrandarlo. No sé qué pasa. Ah, ya, perdón. ¿Ahí ya? Dios, ahora no. Ya. Listo. Entonces, este Excel está en la DIAN y es un Excel que la DIAN hace para que las personas precisamente comparen regímenes y decidan a cuál régimen pertenecer. Si uno entra a la página de la DIAN, pone el régimen simple de tributación y este Excel está ahí. Igual como les digo, nosotros se los podemos pasar. Ahorita todavía está desactualizado. Si ustedes ven esto, todavía está con el salario mínimo. Solo que esto, pues lo dejan descargar, pero está bloqueado. No puede uno editar las celdas que no permiten ellos.
aquí pues uno pone, bueno, persona jurídica, persona natural, todas las características de la empresa. La actividad, por ejemplo, este ejemplo que estamos haciendo es con comercio, entonces esta actividad, por ejemplo, es de comercio. Y aquí para mostrarles, para no demorarme mucho en esta parte, pero para mostrarles para mostrarles una cosa, ¿a este 230.000 lo alcanzan a ver? Bueno, ese 230.000 pesos es el valor que pagaría bajo el mismo ejemplo que veíamos en el que pagaba la persona natural 3 millones y en el otro lado 20 millones bajo el régimen simple de tributación, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando que al año está pagando solamente 230.000 pesos pues de impuesto, que es una disminución muy, muy grande, ¿sí? Pues es bueno llenar este cuadro, ¿cierto? Es bueno llenar este cuadro. Vean, aquí este cuadro le compara el régimen ordinario, que están por aquí los 24 millones, los 23 que teníamos allá, contra el régimen simple. Claro, yo veo acá 23.948.000 contra 230.000 y se vuelve clara la decisión, ¿sí? No hay que pensarlo mucho. A veces no es tan clara, porque en ocasiones esa comparación me da muy similar, ¿cierto? Entonces, pues ahí ya, sea uno, por ejemplo, así me da un poquitico más el régimen simple a pagar, pues es mucho más fácil. No me toca a mí hacer retenciones, es simplemente anticipo una declaración al año. Entonces hay algunas personas que incluso dicen, no, pues así me toca pagar un poquito más por ese, vámonos por ese porque es más sencillo. Pero bueno, en términos generales, para que de pronto se lleven eso, a mayor utilidad es mejor el régimen simple. Porque como al régimen simple no le importa la utilidad, entre más plata gane yo, pues en los otros sí voy a pagar más, en el régimen simple voy a pagar lo mismo. Entonces, a mayor utilidad yo tenga, es mejor el régimen simple, a menor utilidad yo tenga, puede que sean mejores las otras dos opciones. Es una relación que se tiene ahí. Entonces, bueno, listo. Esa era la parte como inicial del tema de que es mejor persona natural, persona jurídica y un poquito de las implicaciones. Aquí me gustaría saber si hay alguna duda, si tienen alguna pregunta puntual de esta parte específica. Dentro de la experiencia que nosotros tenemos y de la que yo he tenido, esto es bien importante, porque a veces la gente va a la Cámara de Comercio y pues no se asesora con nadie ni nada por el estilo y va a constituir una empresa, tal. Y allá en la Cámara de Comercio pues hay personas, pero le preguntan a una persona que está ahí o incluso a algunos abogados que no saben nada de impuestos y le dicen ponga ahí régimen simple o ponga tal, porque cuando uno va a constituir una empresa, uno le toca poner cuáles son las obligaciones tributarias que uno tiene. Entonces, pues antes de poner allá cuáles son las obligaciones tributarias que yo tengo, es bueno consultar, así sea con internet, con ChatGPT, qué sé yo, pero con algo, no ponerlas ahí a la de Dios, por decirlo así, porque luego las consecuencias son graves. Estamos hablando de pasar de pagar 23 millones a pagar 230.000. Nosotros hemos visto casos como esos, que esto no es un irreversible, uno puede escoger este régimen año a año. En enero de cada año, yo le puedo decir a la DIAN, yo este año quiero ser parte del régimen simple. El otro año, este año quiero hacer parte del régimen ordinario, porque igual yo puedo tener diferencias en los negocios, pero año a año. Entonces, en un año me tocó comerme los 23 millones por no haber escogido bien. Sí, por eso se vuelve importante. Por allá creo que tienen... Sí. No, dale. No sé si nos puede orientar en qué parte de la DIAN se puede bajar ese Excel. Sí. Operativamente cada uno nos sirve saber. Si quieren ya apenas terminemos, de una le muestro. Si no es tan difícil, igual como les decía, se los vamos a enviar. Pero obvio para que sepan, se los podemos mostrar. Si quieres, espérame acá. ¿Qué debo entender por formalización? Cuando estamos hablando de que este régimen requiere una formalización, ¿a qué se refiere? ¿Qué requisitos debo cumplir? Ok, listo. Pues sí, el régimen tiene ciertas limitantes. Hay algunas actividades específicas, pero son muy específicas que no están. Por ejemplo, los bancos, los que prestan servicios financieros no pueden estar en este régimen. El tope máximo de ingresos es 100.000 VTs. La VT ahorita está en 49.799, entonces son 4.979 millones. Si yo facturo más de 4.979, ya no puedo hacer parte de este régimen, ¿sí? Entonces, más de 5.000, pongámoslo para redondear, más de 5.000 millones, no puedo hacer parte del régimen. Las actividades, como les digo. Y hay otro par de limitantes, pero son muy específicas, no es que sea excluyente en general. Y un poquito en la formalización,
pues la formalización de empresa es de facturar electrónicamente, ¿no? A mi modo de ver, ya sea como persona natural o persona jurídica. La factura electrónica es obligatoria después de las 3.500 VTs, ¿no? Entonces eso, pues no tengo la cifra en mi cabeza, pero son como 170 y péguele millones, ¿sí? Después de que yo facturo eso al año, sea persona natural o persona jurídica, estoy obligado a facturar electrónicamente. Y ahí es donde empieza la gente a preguntarse esto. Antes, la verdad, pues en general, pues lo hacen de una forma muy informal. Y pues sobre todo cuando empiezan a superar esos topes, que si uno hace la cuenta son como 14 millones, 13 millones de pesos al mes, más o menos facturado, que pues en ocasiones no es tanto. Un restaurante pues muy fácilmente, por ejemplo, supera ese valor mensual, ¿sí? Entonces el hecho de formalizarlo es muy bueno. ¿Por qué? Ahorita, o sea, entonces con la formalización empieza el tema de la facturación, ¿no? Y con la facturación pues también empieza a tener una contabilidad estable y demás. Nosotros tenemos unos casos que nos han llegado ahorita de clientes del centro de la ciudad, específicamente de San Victorino. Allá es difícil, o sea, la gente no tiene mucho esta cultura, pero la DIAN pues está haciendo unos controles bien rigurosos. Entonces, pues la DIAN ha llegado, no tienen contabilidad, no tienen facturación, ¿y qué es lo que pasa? La DIAN, pues primero, la consecuencia principal que han tenido es que les decomisan la mercancía de una vez. De una, o sea, les dice, listo, usted tiene esta mercancía acá, usted no está facturando ni nada, yo le decomiso eso. Es como el acto que tiene la DIAN para meterle presión al comerciante. Uno dice, no sé si alguien, o sea, yo no tenía experiencia en ese sector y yo veía una tienda de esas y uno creía que no podía tener tanto en un local de esos chiquiticos de San Victorino. Pero, por ejemplo, a una persona le decomisaron, uno de los que llegó le decomisaron 275 millones de pesos en ropa, en prendas de ropa, por no tener eso al día, que tenía todos metidos ahí. No sé cómo hacía para meter tanta mercancía ahí. Pero adicional a eso, no es solo que se los decomisan, sino la DIAN, a él lo que le pusieron fue un tema de no facturación y de insolvencia. Entonces la DIAN dice, porque él sí compraba con factura electrónica, pero no vendía con factura electrónica. Entonces la DIAN dice, usted está haciendo compras por 200 millones de pesos al mes y no vende nada, o sea, ¿usted dónde está sacando esa plata? Le empezó un proceso por insolvencia, por enriquecimiento ilícito, por lavado de activos y por contrabando. O sea, la DIAN asume todo de una vez, pues como que están haciendo todo mal, ¿cierto? Y pues esto es una forma de meter presión, obviamente, al comerciante, pues muy, muy fuerte. Ahí, pues bueno, ya entra entonces un costo del abogado, un costo de nosotros para adelantar toda una contabilidad que no había hecho, con todos los soportes y demás, para él poder soportar. No es que esté contrabandeando, sino aquí están todos los soportes, aquí está todo. En el caso de él, como él tenía todas las facturas de compra legal y el problema era que no estaba facturando en venta, era más fácil soportar eso, o sea, pues que no era contrabando. En casos en los que no tienen las facturas de compra o los soportes de compra, bueno, se vuelve un poco más difícil, pero este llamado a que realmente pues es importante este tipo de cosas. La gente y los comerciantes en general a veces no lo ven, pero puede resultar en consecuencias importantes si uno no le pone cuidado. Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Una pregunta con respecto a lo que estabas comentando. Dale. Si un emprendedor no alcanza ese tope de factura electrónica, Sí. pero quiere hacerlo porque, no sé, busca clientes, porque es que el mismo mercado lo está cerrando. Sí. Me pasa mucho, yo trabajo con emprendedores. Sí. Y me llegan y me dicen, no, pero es que mi cliente me dice que no me compra si yo no le genero factura electrónica, pero es que yo soy emprendedor, yo no vendo 200 millones, sino vendo 10, 5 millones. En ese caso, ¿qué debería hacer un emprendedor en caso de que no cumpla con esos topes? ¿Sí debería si no cumple con el tope, uno puede facturar como persona natural, ¿no? Igual y si no cumple con el tope, mi recomendación ahí sería empiece a facturar como persona natural. Como no cumple con el tope, así sea un producto grabado con IVA, puede facturarlo sin IVA, ¿cierto? Bajo los parámetros, porque el IVA es una de las principales barreras cuando hay una formalización. O sea, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del compañero que nos dijo que vendía celulares. Un celular, bueno, depende del monto, porque debajo de un monto no están grabados con IVA, pero vamos a decir que es un celular de 4 millones de pesos, está grabado con IVA. Yo estaba vendiendo un celular a 4 millones de pesos. Si yo lo facturo electrónicamente con IVA, me da casi 5.
¿cierto? Porque es un 19% más. Entonces el IVA, en nuestra experiencia, es una de las principales limitantes para que la gente pues realmente se pase, porque claro, pues listo, uno le dice, no, pero es que eso debe asumirlo al cliente. No, pues es que el cliente no me va a comprar el celular porque al cliente no le importa. O sea, al cliente no le importa si yo estoy facturándolo con IVA o no, el cliente en teoría lo que le importa es la economía. Entonces, en ese caso que no ha cumplido con el tope, ella puede aplicar una exención para no facturar IVA como persona natural, pero sí facturar pues, los productos electrónicamente. Y en el caso de servicios, por ejemplo, que no tienen IVA. Más fácil aún, no, lo mismo, ella puede facturar igual, electrónicamente. ¿se recomendaría a un emprendedor que facture electrónicamente? Sí, pues más si están cerrándosele negocios porque no lo está haciendo. Sí, 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 o sea, que empieza a facturar electrónicamente. Empezar a facturar electrónicamente da otra ventaja, que no la menciona en ningún lado, pero hay un portal de la DIAN en el que si yo soy facturador electrónico, puedo entrar a ver qué facturas electrónicas me han hecho a mí. O sea, puedo tener un control de los costos y los gastos. Si yo no soy facturador electrónico, no puedo entrar a ese portal y no puedo ver qué me están facturando a mí. Entonces, incluso sirve para eso. Cuando yo soy facturador electrónico, ya pueden entrar a ese portal de la DIAN y ver qué es lo que le están facturando a ellos para empezar a llevar ese control de pronto mensual de estos son mis costos, estos son mis ingresos y bueno, empezar ahí a hacer sus cálculos de proyecciones. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese portal? Ok, ahorita si quieren les muestro rápido dónde entrar. Es en una zona específica de la DIAN. En la página ahí es, bueno, con la partecita de abajo es que no recuerdo el nombre exacto. ¿Sí? Dime. De recomendaciones, por ejemplo, esas facturaciones electrónicas, tú, digamos, comparativamente, para reducción de costos, ¿cuál recomiendas? O, digamos, por ejemplo, sé que la DIAN tiene una gratuita. Depende del volumen. La DIAN es mala, malísima. Esa plataforma de la DIAN es, sí, o sea, no, es muy lenta, se traba, toca entrar como 5 veces para poder hacer una factura, pero si yo tengo que hacer una factura al mes, pues no se justifica pagar un software, ¿sí? Entonces, pero si tengo que hacer 30, entonces ahí sí. Entonces hay muchos programas que venden paquetes de facturas. Sigo, Alegra, WordOffice, bueno, hay un reguero en el mercado, ahí ya es ver qué paquete se ajusta más. Hay unos que tienen un target fijo, o sea, como tanto mensual, otros que le vendo 1000 facturas por tanto. Pues depende mucho ya de la cantidad de facturas. ¿Sí? Listo. Bueno, aquí ya estos son como unos tips que yo he visto, sobre todo en los emprendedores pequeños, que son los errores más grandes que cometen. Hacen cuentas y ponerse un sueldo. Entonces yo estoy vendiendo, vendo 20 y tengo costos de 16, entonces la empresa está dando 4 millones de utilidad, pero yo me mato todo el mes y no tengo ni un sueldo. Entonces la empresa no está dando 4 millones de utilidad. La mejor forma de ponerse ese sueldo es, pues si yo fuera a contratar a alguien para hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo, ¿cuánto me cobraría? Y ahí sí calcular esa utilidad. Póngase el sueldo, así no se lo pueda pagar. Bajo el mismo ejemplo, digamos que el sueldo de esa persona fuera 6 millones de pesos. Me da 2 millones de pérdida. Listo, pues yo sé que no me voy a pagar todo el sueldo, pero en las cuentas reales de mi negocio yo sé que estoy perdiendo 2 millones y que tengo que ver cómo lo mejoro. Porque esto lo hemos visto mucho. O sea, gente que dice, es que yo no sé por qué no, pues se matan todo el mes, piensan que el negocio está dando utilidad, pero es porque básicamente ellos no están poniéndose ese sueldo. Otra también importante y es que depende del monto de la inversión, entre más alto, más importante ese, pero si usted le mete plata a la empresa tiene que devolverle rendimientos, como si un tercero le diera esa plata, ¿sí? Porque lo mismo, la gente mete 50, 100 millones, bueno, depende del capital que tengan más, y no le calcula ese porcentaje a los costos de la empresa. Eso la empresa tiene que asumir un costo financiero por esa plata, como si fuese un inversionista externo. Y esta que es separar las finanzas personales de la empresa. Se ve mucho pues que básicamente pues el emprendedor coge la plata y la saca. No es que no pueda sacar plata de su empresa porque al final está trabajando para eso, pero por lo menos calcúlela, sepa exactamente cuánto se está gastando usted en sus gastos personales y en los gastos de la empresa, que le aseguro que si usted hace el cálculo mensual de cuánto se está llevando en los gastos personales, usted mismo va a controlar eso porque va a saber qué tanto está sacando, qué tanto no, y eso lo puede coger como sueldo, pero tenga esa separación, sepa cuánto está gastando de forma personal y cuánto realmente es de la empresa. Aquí pues hay muchos indicadores, muchos, pero los más importantes para los pequeños emprendedores, de acuerdo a mi experiencia, son estos 4.
El EBITDA, pues básicamente si operativamente la empresa sí está siendo rentable o no, ¿cierto? Si me está dando una rentabilidad. El flujo de caja, que es bien importante, pues lo deben empezar a aplicar a aquellas personas, sobre todo que ya sean compras o en ventas tengan crédito, ¿sí? O sea, cuando la plata no entra y sale de una vez, porque el que compra todo en efectivo, o más que en efectivo, de contado, y también le pagan todo de contado, pues analizar el flujo de caja es interesante, pero no es tan útil como cuando vende a crédito o compra a crédito y tiene que sopesar estas variables. Ahí se vuelve importantísimo analizar el flujo de caja, porque hay muchos casos de operaciones con buena EBITDA, con buena rentabilidad, pero que no calculan bien el flujo de caja y se quiebran. Incluso nuevas, esto debe analizarse por la empresa y por también cada unidad de negocio que se vaya a implementar. Nos ha pasado también, algunas empresas que nosotros hemos asesorado y que seguimos asesorando, no han entrado a negocios que parecen importantes porque al final el flujo de caja no compensa. Negocios como cuáles, venderle a grandes plataformas tipo de Uno, Ara, y esto a pesar de que suena súper atractivo, estas plataformas pagan a 60, 90 días incluso, o sea, a pesar de que sea ilegal lo hacen, es la realidad. Entonces, eso mata al emprendedor, o sea, básicamente cuando pues yo tengo toda esa plata quieta todo ese tiempo, no me da, entonces hay que hacer el análisis y de alguna u otra forma tratar de ponerle ese costo financiero al precio del producto. Yo voy a tener que financiarme con un banco para asumir los costos durante esos 90 días, entonces ponerlo ahí. El punto de equilibrio, que básicamente es en donde ni pierdo ni gano, importantísimo también, como la meta mínima del emprendedor apenas inicia, pues llegar a esos puntos de equilibrio. No siempre se llega de una vez, ni el mismo mes, ni el mismo año, pero ahí es que tener una planeación de cuándo voy a llegar y pues si tengo los recursos para aguantar hasta dónde voy a llevar, ¿no? Uber duró como 8 años para llegar a punto de equilibrio, pero pues ellos sabían que eso iba a pasar y tenían los recursos para aguantar eso, para luego poder dispararlo. Y el CAC, que básicamente es cuánto me cuesta adquirir un cliente. Esto cambia totalmente en cada tipo de negocio. Por ejemplo, en el nuestro, que es el de servicios, es carísimo. Adquirir un cliente en consultoría y en ese tipo de cosas cuesta mucho, ¿sí? Porque es un cliente mucho más calificado y demás. Entonces, ese costo de adquisición de clientes es importante porque pues ahí yo tengo en cuenta todos mis costos de marketing, de ventas, de todo este tipo de cosas. Y pues no es tan así, pero yo sé que si me cuesta adquirir 1 millón de pesos a un cliente, pues tengo que meterle 20 millones para adquirir 20, ¿sí? No es tan así lineal, pero por ahí va. Otros tips, asesoría jurídica en contratos con clientes. Yo creo que uno de los mayores errores que nosotros hemos cometido es en esta parte legal. Hemos perdido mucho dinero, sobre todo por clientes que no nos pagan, ¿sí? Entonces, se hace la asesoría, todo el tema bien, y luego no pagan. Y al principio ni siquiera hagan contratos, ya luego uno va aprendiendo y siempre deja todo por escrito, todo en un contrato y demás. ¿Qué pasa? Nosotros trabajamos mucho con pymes y no son contratos muy grandes, no es que sean valores muy grandes. Entonces, en un tipo de litigio de esto vale más el abogado me voy a inventar 2 millones de pesos que me debe, vale mucho más pagarle a un abogado para que pelee esos 2 millones que los 2 millones en sí. Nosotros específicamente, ¿qué hicimos? Primero dejar todo por escrito para el tema de probatorio y demás, pero dentro de los contratos se agregó, yo no sé si ustedes saben, yo no sabía esto y me costó, pero para uno reportar a una persona en Datacrédito porque le debe plata, le toca pedirle permiso a la persona. O sea, le toca decirle, usted me deja reportarlo en Datacrédito porque usted me debe plata. Claramente cuando ya me dé plata no me va a dar el permiso. Eso se hace al inicio del contrato. Cuando uno firma el contrato, la persona me firma un permiso en caso tal de que me quede viendo plata, yo lo puedo reportar a Datacrédito. Y eso a nosotros nos ha servido mucho. No es que es un porcentaje pequeño de los clientes los que son impuntuales con los pagos, pero en los casos que pasa, la amenaza con el Datacrédito sí es algo que a nosotros nos ha funcionado para que paguen. Entonces, pues ahí como un pequeño tip para que lo tengan en cuenta. En términos siempre buscar agregar el mayor valor. Uno a veces en algunas negociaciones se centra en, no, es que yo tengo la razón, es que él tiene la razón, pero siempre hay un punto en el que se agrega el mayor valor para todas las partes. Y muchas veces por cuestiones personales, por egos personales, nos dejamos desviar y no agregamos el mayor valor. Si yo agrego el mayor valor al cliente siempre posible, es una burbuja que
que va a hacer que la empresa se expanda exponencialmente. Y esta última, que es analizar desde el punto de vista financiero y de mercado las decisiones estratégicas de negocio. Esta es importante porque nosotros, por ejemplo, hicimos una aplicación, ¿sí? Una aplicación que en este momento funciona como gestora documental y que le funciona al cliente para que pueda ver todos sus papeles de trabajo de sus impuestos que les presentamos, todos los análisis que les hacemos. Bueno, tenemos unas conexiones con Power BI para que lo pueda ver ahí directo, bueno, en fin. Pero en principio nosotros no pensamos en el cliente, sino lo que hicimos fue analizar la aplicación financieramente, porque somos buenos en eso, pues somos contadores en general, pero no pensamos en si el cliente la iba a usar, en si era útil para el cliente. Nos gastamos como 15 millones de pesos desarrollando una parte pequeña que nunca nadie usó, o sea que literal tocó desechar porque pensamos que era buena para nosotros. Entonces no es solo lo financiero, sino el mercado también es muy importante. O sea, cuando yo hago algo, saber que el mercado lo va a aprovechar y lo va a usar es importante, porque al final son los que me dan la plata a mí. Si a ellos no les gusta, pues no sirve. Básicamente esa es la respuesta.